Buenos días, amigos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad, en el programa Tu Salud Primero, me dirijo a ustedes. Yo soy el Dr. Juan Carlos Castro Vargas, jefe del Servicio de Infectología del hospital, y el tema que vamos a abordar a continuación es sobre la nueva variante, ¿no? Actualmente circulando en diversos países del mundo, como el Perú también, que es la variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Bien, entonces, en primer lugar vamos a referirnos a esta nueva variante, ¿no? Una variante de un virus surge cuando ocurren mutaciones en el genoma del mismo. Son cambios que se dan en los genes del virus, sin embargo, que no ocasionan la aparición de una nueva cepa, sino de pequeños cambios que pueden alterar, modificar, por ejemplo, la virulencia, es decir, la agresividad que pueda tener este virus, o modificar también la capacidad de contagiosidad del virus. En el caso de esta variante Omicron, según lo que se ha encontrado, lo que se ha ido descubriendo en cuanto a sus características, se ha podido ver que representa efectivamente un mayor riesgo de contagio, mucho mayor que la variante Delta, que es la que predominaba hasta hace algunas semanas en nuestro país y en el mundo. Se ha visto que la variante Omicron es hasta 2 veces más contagiosa que la variante Delta. Y recordemos que la variante Delta de por sí era 5 veces más contagiosa que la variante original, ¿no? En nuestro país, que fue la cepa, la variante de Beijing, ¿no? Entonces, en otras palabras, la variante Omicron resulta hasta 10 veces más contagiosa que la variante original que causó la pandemia de COVID-19. Por otro lado, también se ha estado viendo, según los últimos reportes, que afortunadamente no causa tanta mortalidad, no causa tantas complicaciones como las variantes anteriores. Ahora, recordemos que estamos actualmente en un contexto en el cual la mayor parte de la población en el mundo, incluyendo países como el Perú, se encuentra afortunadamente vacunada, con por lo menos 2 dosis de las vacunas indicadas actualmente. En nuestro país, gracias a las gestiones, ¿no?, de las autoridades, se ha podido superar ya el 80% de población objetivo vacunada, es decir, más del 80% de personas mayores de 12 años que viven en el Perú están inmunizadas con por lo menos 2 dosis de vacuna. Y eso es algo sumamente bueno. ¿Por qué? Porque justamente da las características para que esta variante no cause tanta mortalidad. Y eso efectivamente se está demostrando, ¿no? La variante Omicron tiene un riesgo de complicaciones, según lo que se está reportando actualmente, 3 veces menor a lo que ocurría con la variante Delta. Pero sobre todo en personas no inmunizadas, son las más susceptibles a desarrollar complicaciones y con alto riesgo de fallecimiento. Otra característica de esta variante Omicron es justamente la capacidad de poder ser evitada tanto el contagio y el riesgo de complicaciones gracias a la vacunación. Se ha visto, por ejemplo, ¿no?, en diferentes países del mundo, que la aplicación de una dosis de refuerzo o una tercera dosis logra brindar protección contra esta variante Omicron. Sobre todo la administración de la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech, que es la que en nuestro país se está administrando como dosis de refuerzo, incluyendo al personal de salud, incluyendo a la población general. Entonces, es otro aspecto importante que debemos considerar, que personas que han recibido ya sus 3 dosis de vacuna tienen mayores probabilidades en primer lugar, de no contagiarse inclusive, o en todo caso, si son contagiadas, de poder tener solamente cuadros leves, muy ligeros, que no les van a traer complicaciones. Bien, también es importante mencionar cuáles pueden ser las características clínicas de esta nueva variante Omicron, es decir, qué síntomas puede ocasionar esta nueva variante del virus en las personas que se infecten.
Según los reportes encontrados, se ha visto que predominan los síntomas generales, síntomas inespecíficos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a cuadros de malestar general, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, ¿no? Y obviamente también en algunos casos fiebre. Y en cuanto a síntomas respiratorios propiamente, se ha visto que predomina, por ejemplo, el dolor faríngeo, ¿no? El dolor de garganta, por ejemplo, sobre todo una sensación de ardor o dificultad para deglutir, para pasar la saliva. Eso se llama disfagia y odinofagia cuando se produce dolor también en la zona de la faringe y del esófago al momento de deglutir. Del mismo modo, por ejemplo, no se está viendo mucho lo que veíamos al inicio de la pandemia, que eran síntomas como disminución de la sensación del olfato, del gusto, ¿no? Tampoco los cuadros de tos frecuente, exigente que veíamos antes no están dándose con tanta frecuencia en la actualidad, ¿no? Ahora, la presencia de la variante Omicron, estamos diciendo que según lo que ha mencionado últimamente el Ministerio de Salud, es que se está tornando en la variante predominante en nuestro país. Si bien se están notificando muchos casos de esta variante, ¿no? Recordemos que no a todas las personas que se diagnostican de COVID-19 se les está determinando cuál es la variante del virus que les causa la enfermedad, ¿no? Para ello se requiere un estudio especial que es la tipificación, ¿no?, del virus encontrado. Y esto solamente lo está realizando el Instituto Nacional de Salud de manera aleatoria. No está realizándolo en todos los casos de personas con pruebas moleculares positivas. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no?, que de manera aleatoria, al azar, el Instituto Nacional de Salud realiza estas pruebas para poder encontrar la prevalencia de la variante Omicron actualmente en nuestra población. Y algo muy importante, ¿cuáles son las medidas de prevención? ¿Cómo podemos evitar contagiarnos de esta variante Omicron? Como hemos mencionado, esta variante es altamente contagiosa. Incluso muchos científicos y funcionarios de gobiernos de diferentes países han señalado que lo más probable es que el SARS-CoV-2, a través de esta nueva variante, se difunda y logre infectar a casi toda la población mundial. Es decir, que ninguna persona pueda estar libre de haberse contagiado por la gran capacidad de transmisión que tiene esta nueva variante. Y probablemente eso ocurra. Y eso hará que la enfermedad se vuelva ya un mal endémico en el sentido que ya va a afectar a casi toda la población del mundo. Sin embargo, en la mayoría de casos van a ser formas leves y solo algunos casos específicos podrán tener complicaciones. Pero definitivamente debemos tener justamente nuestras precauciones, nuestros cuidados, no solamente para evitar contagiarnos nosotros, sino para evitar contagiar a personas de nuestro entorno, a familiares que tal vez tengan mayores posibilidades o mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas de prevención? En primer lugar, y definitivamente la medida más importante es la administración de la vacuna, es decir, todos debemos estar vacunados, insisto mucho con esta parte. Ya se está indicando la dosis de refuerzo a todas las personas mayores de 12 años. Entonces, insto nuevamente a la población chalaca y a todos los que nos estén escuchando que por favor acudan. No existe realmente ninguna contraindicación, salvo casos específicos para la administración de la vacuna. ¿En qué casos no está indicada la vacunación? Principalmente son los siguientes: cuando una persona, por ejemplo, ha demostrado ser alérgica a alguno de los componentes de las vacunas. Cuando se conoce que una persona es alérgica a alguno de estos componentes, se sugiere no vacunarse. O si es que una persona ya hizo una reacción adversa anteriormente a una de las dosis de la vacuna administrada, no se recomienda administrarla. En todo caso, una alternativa es administrar una dosis de una vacuna distinta contra COVID-19. Y
Y en casos especiales, por ejemplo, cuando una persona es alérgica, por ejemplo, a algún tipo de medicamento o algún tipo de alimento, esta persona debe ser evaluada por un médico inmunólogo alergista, quien le podrá decir si puede recibir o no la vacuna contra COVID-19. Por lo demás, realmente no hay otras contraindicaciones. Mucho se menciona, por ejemplo, que personas inmunosuprimidas, con cáncer, con VIH, diabéticos, etcétera, no deben vacunarse. Eso no es cierto, es falso. Al contrario, estas personas inmunosuprimidas o diabéticos tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar complicaciones e incluso de fallecer a causa del COVID-19. Por lo tanto, necesitan estar protegidas contra esta enfermedad a través de la vacuna. ¿Okay? Entonces, insto nuevamente a la población a vacunarse y recuerden, o si no están enterados también, que a partir del 20 de enero ya se va a empezar a vacunar también a la población infantil entre los 5 y los 12 años. Entonces, no tengan temor en llevar a sus hijos a recibir esta vacuna ya en diversos países del mundo, ¿no? Incluyendo en Latinoamérica, Chile, Uruguay, etcétera, se está vacunando a la población pediátrica y no ha habido realmente ningún evento adverso significativo. Si han ocurrido, ha sido en una proporción sumamente baja y por lo tanto esta vacuna es eficaz y es segura. ¿Qué otras medidas de prevención también son importantes y que no debemos olvidar? Pese a estar vacunados, debemos seguir cuidándonos. ¿Con qué medidas? El uso de la mascarilla, ¿no? El uso de la mascarilla cuando estemos en lugares públicos, en lugares concurridos. No debemos retirarnos la mascarilla. Hemos visto muchas personas que, asumiendo que están protegidas con las dosis de la vacuna, acudieron a reuniones, fueron a centros comerciales, etcétera, y finalmente se contagiaron con el virus. Tal vez ellos se hicieron formas leves, pero al final, ¿qué ocurrió? Que pudieron contagiar tal vez a una persona con mayor riesgo. Entonces, mantener el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares públicos. ¿Qué otra medida también es importante? La ventilación de los ambientes, ¿no? Ya sean en el domicilio, ya sean en el lugar de trabajo, en las oficinas, en los talleres, las fábricas, en el transporte público. Por favor, tengan las ventanas y puertas abiertas en la medida de lo posible, ¿ok? Insten también a las personas que trabajan con ustedes, que viven con ustedes, a los demás pasajeros del transporte público, por favor, que tengan sus ventanas abiertas. El aire debe fluir libremente. Si una persona tiene COVID y está eliminando el virus y el aire se concentra, entonces el virus también se va a concentrar. Entonces, para evitar eso, es conveniente ventilar los ambientes para que el aire contaminado no permanezca en el mismo lugar. ¿Ok? Y bueno, si es que alguna persona empieza a tener síntomas, alguno de los síntomas mencionados, ¿no? Fiebre, malestar general, dolor articular, dolor de garganta, dificultad para pasar los alimentos, de repente tos también, entonces es conveniente que acuda donde un médico a ser evaluado. No necesariamente acudir a un hospital, eso quiero dejar muy en claro. Si los síntomas son leves, no es necesario ir a un hospital. Los hospitales estamos dispuestos a atender, pero tampoco es conveniente que se congestionen los hospitales. Estamos viendo en diferentes hospitales aquí en el Callao y en Lima y en provincias que mucha gente acude a la emergencia teniendo síntomas leves. No es necesario ir a un hospital. Si es que tienen ya dificultad respiratoria o alguna otra molestia importante o algún factor de riesgo importante también, por ejemplo, cáncer, infección por VIH, diabéticos, podrían acudir a un hospital. Pero si es una persona joven, sin ningún factor de riesgo y que solamente tiene síntomas leves, acudan a los establecimientos del primer nivel, a los puestos y centros de salud. Aquí en la región Callao están implementados adecuadamente con profesionales para que puedan ser atendidos, incluso para que les hagan las pruebas de diagnóstico para COVID-19. Acudan a los establecimientos del primer nivel de atención. Y si se encuentran, o también si hay capacidad de poder ir a centros particulares, también pueden acudir, pero no es necesario acudir al hospital. Esa invocación también quiero alcanzarles.
Pues bien, ya algunos de nuestros seguidores nos han alcanzado algunas preguntas sobre este tema tan importante, ¿no? Por ejemplo, un oyente quiere saber, ¿no?, de dónde viene la variante Omicron y por qué saber su origen, por qué es importante saber su origen. Pues bien, la variante Omicron fue descrita inicialmente, o fue reportada inicialmente su presencia en Sudáfrica, ¿no?, un país al sur de África, obviamente, y el nombre de Omicron, bien, como se ha estado denominando a todas las variantes con letras del alfabeto griego, y ha sido denominada, al igual que las otras, por la misma Organización Mundial de la Salud. Si bien, repito, esta variante fue reportada en Sudáfrica, no necesariamente quiere decir que apareció ahí, pero probablemente ha surgido en países del sur de África. Y esto demostró también que estas variantes nuevas surgen sobre todo en lugares donde existe mayor cantidad de población no vacunada. Y esto se ha corroborado porque justamente en países del sur de África las coberturas de inmunizaciones, de vacunación a la población han sido inferiores al 50%. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? El virus puede circular, puede transmitirse a mayor cantidad de personas no inmunizadas y por lo tanto en esas transmisiones, en esos contagios que ocurren, el virus tiene mayor facilidad, mayor probabilidad de poder mutar y surgir estas nuevas variantes. Por eso es muy importante también que cuando existe una población con mayor cantidad de personas vacunadas, entonces van cortando la transmisión del virus y por lo tanto también reducen la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Esa es otra importancia y beneficio de la vacunación y que impacta favorablemente en la salud pública. Bien, otra pregunta que nos hacían los oyentes era ¿qué debemos hacer para evitar las variantes? Ya hemos mencionado, ¿no?, justamente las medidas de prevención y más tan importantes. ¿Y por qué se dice que será endémica? Algo también habíamos mencionado, lo reiteramos rápidamente, porque esta nueva variante y probablemente alguna nueva variante que surja también puede resultar, como la Omicron, altamente contagiosas y por lo tanto, si bien estamos inmunizados, pero probablemente adquiramos el virus en algún momento. Pero tenemos la inmunidad y vamos a poder protegernos ante esas nuevas variantes. Por eso este virus SARS-CoV-2 va a quedar en la población, en todos los países del mundo, pero ya no va a ser una enfermedad con tan alta mortalidad. Y eso depende sobre todo de nosotros en primer lugar como personas responsables, conscientes, ¿no?, que amamos a nuestra familia y nos amamos a nosotros mismos también. Protejámonos. Les invoco, reitero nuevamente la importancia de la vacunación, ¿ok? No seamos irresponsables y por favor, les pido tampoco lleguen al extremo de que por ir a un lugar público, ir a un restaurante, a un centro comercial o un banco, estemos utilizando carnets de vacunación falsos. Eso ya es algo totalmente falto de ética e incluso ilegal. Por favor, seamos conscientes de lo que estamos haciendo y los invito nuevamente a acudir a los diversos centros de vacunación que hay en nuestra ciudad y en este caso en la región Callao. Muchas gracias.